Hola, soy Bastian, soy de Montaraz y hoy día les voy a hablar de evolución de las plantas. Esto que ven aquí es una filogenia. Una filogenia es una representación de relaciones de parentesco. Representa en el fondo el ancestro común que podrían haber tenido organismos que actualmente viven, hoy en día los que están acá arriba, y algunos linajes que se han ido extinguiendo en el tiempo. Este en particular es la filogenia simplificada de las plantas de los organismos fotosintéticos, de hecho. A partir de hace 3.500 millones de años, los fósiles más antiguos que se conocen son de organismos fotosintéticos, son cianobacterias. eh, Se llaman estromatolitos, por si alguien quiere buscar más datos de eso. Y lo que vamos a revisar hoy en día es todo el proceso de los ancestros comunes, cómo podrían haber sido y cómo eso se relaciona a organismos que viven hoy en día, estrategias de vida que podrían haber utilizado y cómo fueron cambiando en el tiempo para adaptarse a las necesidades o a los desafíos de sobrevivir y reproducirse. Como toda buena historia evolutiva, esto parte en el mar. Así que partimos. Los primeros organismos fotosintéticos eran cianobacterias, que se conocen, o algas verdes azules, son organismos unicelulares que tienen capacidad de hacer fotosíntesis. Ultra importante porque son la base de las cadenas probablemente alimenticias de ese tiempo y también parte de la base de las cadenas hoy en día. Estos organismos siguen viviendo. Eh, Eventualmente, estos habrían sido de alguna forma integrados a células más grandes, a través ya sea de fagocitosis, o sea, de que una célula integre a otra para comérsela, o a través de parasitismo, tal vez la célula más pequeña entraba al organismo más grande para obtener recursos, y eventualmente se formaron células eucariontes fotosintéticas, o sea, células con núcleos más grandes que también hacían fotosíntesis. Todo esto muy primitivo en el mar aún. Y a partir de organismos como esos, se empezaron a juntar, a formar colonias. Estas colonias empezaron a unirse estructuralmente y a formar organismos multicelulares. Eh, y todo esto se diversifica en un montón de linajes distintos, donde hay organismos que son parecidos a los protozoos, protistas, eh, algas y bueno, las plantas modernas. Nosotros nos vamos a ir por ese camino evolutivo, el camino que lleva a las plantas que colonizan la Tierra eventualmente, que deben haber sido partido como una especie de alga. Cuando esa alga sale a la Tierra, se encuentra el desafío de que ya no está en un medio acuoso y todas sus estructuras dependen del agua. Entonces, las limitaciones son súper claras. Y hoy en día hay organismos que viven con esas limitaciones todavía, son las briófitas o los musgos. Y los musgos, claro, tienen la incapacidad de mover agua en sus estructuras. Entonces están obligados a ser muy pequeñitos y además, cuando se reproducen, lo hacen por esporas. Las esporas son estructuras que no tienen mucha resistencia a la desecación y dependen del medio acuoso. Entonces, por dos factores, las briófitas están obligadas a estar cerca del agua hasta el día de hoy. Esto que se ve aquí, estas antenitas son estructuras que usan para liberar las esporas. Las esporas están acá arriba. Entonces, en el camino evolutivo se generó una adaptación. Esa adaptación fue la vascularidad. La vascularidad es la capacidad de ciertas plantas de mover agua. Tienen tubos dentro de ellas que les permiten mover agua. Y esa fue una revolución gigantesca. Y hoy en día un grupo que tiene adaptaciones muy parecidas son las pteridófitas o los helechos. En ese tiempo sí, como los helechos dominaban, no existían las plantas que conocemos hoy en día, había helechos que eran gigantescos. Estoy hablando de árboles verdaderos de 30 metros, que obviamente después cuando empezaron a competir con los árboles más actuales fueron siendo relegados y hoy en día son normalmente mucho más modestos, más pequeños. Lo que no significa que no funcione esta estrategia, ambas siguen existiendo en el día de hoy. Y después el siguiente paso evolutivo fue la total independencia del agua, con la aparición de la semilla. La semilla es una adaptación clave, es el equivalente al huevo, lo que permite realmente a las plantas alejarse de los lugares húmedos. Y esto les permite colonizar muchos lugares nuevos. De hecho, donde se conquistó el mundo terrestre, por decirlo así. El primer grupo que tiene semillas son las gimnospermas, que significa semilla desnuda, son la familia de los pinos. En Chile existen muchos de este grupo, están los mañíos, están las araucarias, están los alerces, por ejemplo. Y estos dominaban también el mundo durante mucho. Antes había araucarias en casi todo el mundo, hay fósiles hoy en día en Norteamérica, hay fósiles en la Antártida de araucarias. Pero todos estos grupos, que en algún momento fueron
dominantes han ido cediendo hasta el grupo más actual de plantas, que serían las angiospermas. Las angiospermas son el grupo de semillas cubiertas y son las plantas con flor y fruto. Entonces ya se había independizado del agua. Entonces, ¿cuál era el siguiente desafío? Bueno, las plantas son organismos sésiles, no se pueden mover, o muy poco. Entonces tenían que poder comunicarse de alguna forma o poder mover su estructura. Y para eso generaron la adaptación de la flor. La flor es un órgano especializado en la comunicación y atrae específicamente a organismos conocidos como polinizadores para que muevan información de una planta a otra a través del polen, del material genético, y eso les permite a las plantas comunicarse aunque estén muy muy lejos. Esto es tremendamente exitoso. Esto hace que tanto las plantas como los organismos polinizadores tengan una explosión en el Jurásico hace 160 millones de años, un montón de tiempo, y se diversifican y la biodiversidad aumenta mucho en este grupo. Destaco igual que los polinizadores no son solamente las abejas, existen muchos otros grupos. Aquí yo dibujo una mosca, que es el segundo grupo más importante de insectos que poliniza, tremendamente importante, a veces uno lo asocia con eso. Otros animales como los murciélagos o pequeños mamíferos también son importantes en la polinización, así que destacar eso. Y la última adaptación vendría siendo el fruto. Una vez ya que está recombinada la información, tenemos información de todos lados, ¿cómo hacemos para dispersar la semilla? ¿Cómo hacemos para mover el vástago de la planta madre? Y eso se hace a través de un vector también, normalmente animal, que vendría siendo del fruto. Entonces el fruto está diseñado para que se lo coman y después el animal lo defeque en otro lado, y así se movió la planta sin necesidad de moverse realmente las estructuras rígidas que tiene, sino solo una parte que es la semilla en este caso. Las angiospermas son sin duda el grupo más abundante hoy en día de plantas terrestres. Son muy diversas, lo que no significa que sean la única estrategia válida. De hecho, todos los grupos que nosotros mencionamos son grupos modernos que existen, que nos dan una ventana hacia lo que podría haber sido el ancestro común en el pasado, pero que hoy en día también son estrategias válidas porque todavía existen. Y bueno, ¿cuál es la importancia de eso? De que exista diversidad. La importancia es que la diversidad permite responder a los cambios. Por ejemplo, hoy en día estamos enfrentando como biosfera el desafío de la humanidad. La humanidad ha hecho una presión gigantesca sobre muchos de los organismos vivos, y que haya muchas opciones va a permitir que, a pesar de que algunas van a extinguirse debido a la situación actual, haya lugares y espacios para poder recuperarse y que los linajes vuelvan a poder diversificarse, y distintas estrategias para afrontar las realidades que vienen en el futuro. Bueno, eso fue un poco de evolución de las plantas. Si alguien quiere saber más, no dude en contactarnos. Nosotros somos Montaraz Naturaleza en redes sociales, nos pueden enviar en Instagram, en Facebook. También los invito a seguir con el ciclo de charlas que está organizando el museo. Súper buena iniciativa para poder estar aprovechando que tenemos que estar más en la casa, aprendiendo más de naturaleza y otras cosas. Así que los dejo invitados y que estén bien. Cuídense.